termina a la altura de la cara auricular del sacro, a esa altura termina, hasta acá, ¿no? Hasta la cara auricular del sacro, más o menos ahí, se va a dividir en arteria interna y externa. Y esta división lo hace por encima del estrecho superior, que quiere decir por encima de la pelvis menor, ¿ya? Es decir, en la pelvis mayor. Y su recorrido de la arteria ilíaca común es ligeramente medial o a nivel de la interlínea sacro-ilíaca. Entonces, como pueden entender, esta es la arteria ilíaca común, primero retroperitoneal y luego después descendiendo por debajo del ecuador, va a ir entre la articulación iliosacra y va a tener ese recorrido dentro de la pelvis mayor. Bien, entonces, este órgano va a tener pues relaciones peritoneales. Como pueden ver acá, van a ser diferentes a la derecha y a la izquierda. De nuevo se remarca, por favor, esas diferencias a la derecha y a la izquierda, no solamente en retroperitoneo, en la pelvis también ocurren esas diferencias. Entonces, miren cómo a la derecha el peritoneo parietal posterior está cubriendo a la arteria ilíaca común y la arteria levanta el peritoneo. Entonces, a este nivel va a estar en relación con las asas delgadas, ilio, básicamente. Entonces, si ustedes levantan las asas delgadas, van a poder ver el peritoneo y por debajo está la arteria ilíaca común. Entonces, acá tiene un recorrido retroperitoneal que correspondería a parte de la zona 3 del retroperitoneo. Después, en el caso de la arteria ilíaca izquierda, esta arteria ilíaca izquierda, como ven en la imagen, va a tener relación con esta estructura. ¿Qué cosa es? La raíz del mesosigmoide, ¿no? Recuerden que esta raíz del mesosigmoide tiene una raíz o una división vertical, una división rectilínea o horizontal. Entonces, entre los dos va a haber un receso de peritoneo que va a ser el receso intersigmoideo. Entonces, a la izquierda, la relación es con el receso intersigmoideo que se encuentra entre las dos raíces, ¿no? Del mesosigmoide, entre la raíz vertical y la raíz horizontal. A este nivel, recuerden que están los vasos rectales superiores y los vasos sigmoideos. Sí, recuerden también que en relación a la raíz vertical del mesosigmoide se encuentra también el uréter. Entonces pueden ver acá como el uréter izquierdo va a pasar por delante de la arteria ilíaca común, ¿no? Del tronco. En cambio, el uréter derecho pasa generalmente por debajo de su bifurcación, básicamente de la arteria ilíaca externa. En cambio acá no, la relación de la arteria ilíaca común va a ser con el receso intersigmoideo y a través del uréter con la raíz vertical del mesosigmoide. Otra cosa también que ya habíamos hablado, la vena ilíaca común derecha es más corta que la izquierda. La izquierda va a tener un recorrido más oblicuo y casi horizontal, ¿no? Y a este nivel, la vena ilíaca común izquierda pasa posterior y medial a la arteria ilíaca común izquierda. Porque la separación de la arteria y de las arterias ilíacas comunes izquierdas determina un triángulo que sería el triángulo interilio aórtico. Bien, esto es en el lado izquierdo, nada más. Ahora, en relación a estas arterias ilíacas comunes, vamos a encontrar a los nodos linfáticos del promontorio, que van a ser 2 o 3 y van a estar en relación al borde lateral de las arterias ilíacas comunes. Y también aquí vamos a encontrar nodos linfáticos retroarteriales. Recordar también la relación de la arteria ilíaca común. Por detrás de la arteria ilíaca común nos vamos a encontrar con esta fosa, ¿no? Que es la fosa iliolumbar, fosa lumbosacra o triángulo de Marfil. Como recordarán ustedes, el contenido de esta fosa son los vasos iliolumbares, es decir, la arteria iliolumbar que es rama de la arteria ilíaca interna, el nervio obturador y el tronco lumbosacro.
Bien, recordando nomás sus límites, está la cara lateral de la quinta vértebra lumbar, el borde medial del psoas y el ala del sacro. Entonces por ahí van a ver al tronco lumbosacro, la arteria iliolumbar y el nervio ocular. Estas estructuras van a estar por debajo de la arteria ilíaca común, es decir, para que puedan ver este triángulo tienen que reclinar un poco la arteria, las dos arterias ilíacas comunes, tanto izquierda como derecha. Bien. Medialmente también la arteria ilíaca se corresponde con la saliente del cuerpo del L5 y ahí vamos a encontrarnos a la arteria sacramediana, ¿no? Por delante de L5 está la arteria sacramediana o sacramedia y alrededor de todas estas estructuras arteriales, recuerden, están los filetes simpáticos preaórticos que van a formar el plexo hipogástrico superior o nervio presacro, también es su nombre. Bien. Entonces, la arteria ilíaca común va a ser cruzada, como pueden ver en la imagen, por el plexo hipogástrico superior. Este plexo hipogástrico superior es como la continuación del plexo mesentérico inferior y tiene comunicaciones con ese plexo. ¿Qué más? Los vasos gonadales, recuerden acá, ¿no? La arteria testicular o la arteria ovárica, junto con sus venas, van a pasar también por delante de la arteria ilíaca común. Y también recuerden la relación del uréter, como hemos hablado, en el caso derecho, el uréter derecho pasa por debajo de la arteria ilíaca común, entonces no tiene relación, pero en el lado izquierdo sí, ¿no es cierto? Va a pasar y entre los dos, va a estar el uréter va a estar entre la raíz vertical del mesosigmoides y la arteria ilíaca común izquierda. Esto también ya saben, ¿no? La ley de Lushka, cómo pasa por la arteria ilíaca externa, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, en cuanto a la arteria ilíaca interna, como ya saben, es la rama de bifurcación interna de la arteria ilíaca común, más o menos mide 4 centímetros, se origina a nivel de L5 o del borde inferior de L5 y va a pasar sobre la cara auricular del sacro. Esta arteria sí atraviesa el estrecho superior y va a llegar a la pelvis menor, ¿no? Y va a pasar por el espacio pelvirrectal superior. Como ya se les mencionó, esta arteria va a pasar dentro de la vaina hipogástrica, de la cual las expansiones de esta vaina hipogástrica va a acompañar a las ramas intrapelvianas, venas y vasos linfáticos, en dirección al recto, a los órganos genitales y la vejiga. Recuerden que habíamos hablado que va a formar láminas fibromusculares transversales, ¿ya? Recuerden que por delante de la vejiga va a pasar la fascia umbilico-prevesical. Entre los órganos genitales vamos a tener a la aponeurosis próstato-vesical o tacto recto tabique recto genital. En el caso del varón es la aponeurosis recto-vesical, próstato-vesical. Y en el caso de la mujer, el ligamento ancho y el ligamento cardinal, cosas que habíamos hablado. Y en dirección al recto, el tabique son las aletas del sacro, ¿se acuerdan? Los ligamentos sacro-laterales. Bien, entonces como ya saben, irriga los órganos de la pelvis, también las paredes y los órganos genitales externos, así como va a haber ramas extrapélvicas que van a ir hacia la raíz del miembro inferior. Estos básicamente son hacia la región glútea y hacia la región obturatriz. ¿Qué más? Este es el espacio pelvirrectal superior que habíamos hablado. Entonces, los vasos ilíacos internos van a ocupar este espacio pelvirrectal superior comprendido entre el peritoneo por una parte y las paredes de la cavidad pélvica por otra parte. Entonces, esto también es una cosa que hemos hablado, ¿no? La vena ilíaca común derecha va a descansar sobre el músculo psoas mayor y discurre de inferior a superior al principio posterior y después lateralmente a la arteria. La vena ilíaca común izquierda en su principio es posterior y medial a la arteria ilíaca común izquierda y luego se inclina en sentido medial y discurre hacia la porción de la fosa lumbosacra izquierda, ¿no? Esto que ya habíamos visto, ¿no? Acá está la arteria o la vena ilíaca común izquierda, perdón, derecha, y acá la arteria ilíaca común, la vena ilíaca común izquierda, ¿no? Entonces aquí ven las relaciones con las arterias ilíacas
internos, ¿no? Entonces, verticalmente, la arteria ilíaca interna desciende anterior al ala del sacro y medial al músculo iliozoas. Cruza la abertura superior y, como ya les dije, va a terminar a la altura de la escotadura ciática mayor en dos troncos, ¿no? Un tronco anterior y un tronco posterior. Lateralmente, el plano de la vena ilíaca interna, que se prolonga arriba por su confluencia con la vena ilíaca interna y externa, va a estar también relacionado con esta arteria, como pueden ver, ¿no? Acá está la vena ilíaca interna, entonces esta vena ilíaca interna se va a unir y va a formar la vena ilíaca común, ¿no? Entonces esto lo va a hacer en el caso del lado izquierdo, en el caso del lado derecho lo va a hacer medial y posterior a la arteria ilíaca interna. Y en el caso del lado izquierdo lo hace posterior. ¿Bien? También esto del uréter derecho, también esto es algo que hemos mencionado, ¿no? El uréter derecho desciende anterior a la arteria ilíaca interna y el uréter izquierdo va a descender posterior y medial a la arteria ilíaca interna, ¿no? Recuerden también eso, pues, porque se está encontrando aquí con la arteria ilíaca común y luego entonces va a pasar posterior y medial. En cambio aquí, como está pasando por la arteria ilíaca externa, va a pasar básicamente anterior a la arteria ilíaca interna, ¿no? Bien, los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos van a ser los nódulos linfáticos ilíacos internos que se van a situar sobre todo en la proximidad del origen de las ramas de la arteria ilíaca interna. Otra cosa, a través del peritoneo, la arteria ilíaca interna se va a relacionar con el ovario, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que esta arteria ilíaca interna es un órgano subperitoneal. El peritoneo va a pasar por encima de la arteria ilíaca interna. Entonces, esa arteria ilíaca interna a ese nivel va a formar una fosa cuando pase el peritoneo por ahí. Entonces, la arteria ilíaca interna va a formar el límite posterior de una fosa que se va a denominar como la fosa ovárica. Y la fosa ovárica es una región donde vamos a encontrar a los ovarios en las mujeres nulíparas. Nulíparas son aquellas que no han tenido parto, ¿no? Entonces, esta relación, por favor, no se vayan a olvidar, ¿no? Donde la arteria ilíaca interna, en el caso de la mujer, va a formar el límite posterior de la fosa ovárica cuando sea tapizada por el peritoneo. Bien, esto es otro que ya habíamos hablado, ¿no? Sobre las ramas de bifurcación de la arteria ilíaca interna. Entonces, el tronco anterior, y hemos visto que va a tener algo de 8 ramas, porque va a haber variaciones muchas veces, de las cuales las más gruesas y más voluminosas son la glútea inferior y la pudenda interna, los cuales lo pueden identificar en las muestras cadavéricas. Después vamos a tener del tronco posterior estos tres, ¿no? Que era la pregunta que ya le hemos hecho. Arteria iliolumbar, la sacra lateral superior, la sacra lateral inferior y la glútea superior. Otra forma de dividir es como ramas viscerales, ramas parietales intrapélvicas. Esto creo que fue lo que se les ha preguntado, ¿no? Las intrapélvicas que no van a atravesar los agujeros que ustedes conocen. Entonces, ¿cuáles son las intrapélvicas? La arteria iliolumbar, la sacra lateral superior y la sacra lateral inferior. En cambio, las extrapélvicas son aquellas que van a atravesar los agujeros y las van a comunicar con otras regiones. A la pelvis van a comunicar con otras regiones, tal como habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la glútea superior, la glútea inferior, la obturatriz y la pudenda interna, ¿ya? Y el resto van a ser las ramas viscerales. Entonces, vamos a empezar con estas arterias, que son las parietales intrapélvicas. Una de ellas es la arteria iliolumbar, como ven acá. Pues la arteria iliolumbar se va a originar del tronco posterior o muchas veces de la cara posterior de la ilíaca interna o de su cara lateral. Una vez que nace la arteria iliolumbar, se va a dirigir hacia arriba. Entonces, cuando se dirige hacia arriba, lo va a hacer posterior a la arteria ilíaca común y a la vena ilíaca común. Y es lo que les dije, ¿no? Recuerden que les he dicho que la arteria ilíaca común tienen que levantar para ver la fosa iliolumbar o triángulo de Marfil. Entonces levantan
Y ahí van a encontrar pues a esta arteria, que es la arteria iliolumbar, que como dice, una vez que nace, asciende por el triángulo de maxilo fosa iliolumbar, y ese ascenso lo va a hacer entre el nervio obturador, que va a quedar lateral, y el tronco lumbosacro, que va a quedar medial. Entonces esa es la manera para que ustedes se puedan ubicar ahí entre las estructuras, ¿ya? El nervio obturador va a ser lateral y el tronco lumbosacro va a ser medial, y entre los dos van a encontrar a la arteria iliolumbar. Luego de atravesar esta fosa iliolumbar, va a dividirse en una rama lumbar que va a seguir ascendiendo y se va a distribuir hacia los músculos que ustedes ya conocen y hemos visto en el retroperitoneo. ¿Qué músculos? El psoas mayor y el cuadrado lumbar. Bien, y además se va a ir a las últimas raíces lumbares. Bien, entonces esa es la rama lumbar, que va a ser una rama ascendente. Después vamos a tener una rama transversal que ven acá en la imagen. Esta rama transversal pasa por detrás del músculo psoas mayor hacia el músculo ilíaco y se va a distribuir en este músculo. Entonces, como pueden ver en algunos cadáveres, se puede ver esas ramas de división que se están distribuyendo por el músculo ilíaco. Entonces, esa es la rama transversa de la arteria iliolumbar, ¿ya? Por lo tanto, va a irrigar ese músculo, al músculo ilíaco. Esta arteria o esta rama transversa, no se olvide, va a anastomosarse con las arterias lumbares arriba. Recuerden las arterias lumbares, las 5 arterias que hemos visto en la aorta abdominal, y también se van a anastomosar con la circunfleja ilíaca profunda o ilíaca externa hacia la parte del músculo, ¿no? Y finalmente van a dar ramas espinales. Estas ramas espinales van a ir por los agujeros sacros hacia el conducto sacro. Es parecido a las ramas espinales de la arteria vertebral que ya han visto antes. Bien. Después, entonces las primeras ramas van a ser la primera rama va a ser la arteria iliolumbar. Después vamos a tener a las arterias sacras laterales. Las arterias sacras laterales va a ser una superior que se ve acá y otra inferior. Las arterias sacras laterales se van a distribuir hacia los músculos vecinos, es decir, hacia la cara posterior de la pelvis, y van a ir hacia la cola de caballo también. Va a tener ramas mediales que se anastomosan con las arterias sacramedia, con las ramas de la arteria sacramedia, como ven acá en la imagen. Y algunas de sus ramas van a atravesar los agujeros sacros y van a salir por los agujeros sacros posteriores, terminando hasta las partes blandas posteriores al sacro, es decir, hasta la región glútea, donde se van a anastomosar con las arterias glúteas, ¿ya? Entonces van a ver dos arterias, una arteria, la sacra lateral superior, que se dirige hacia arriba y penetra en el primer foramen sacro. Creo que en este cadáver se ve la arteria sacra lateral superior, que va a penetrar en el primer foramen sacro. Y se va a distribuir en la cola del caballo. Y la otra vez es la arteria sacra lateral inferior, que desciende a lo largo del borde correspondiente del sacro y va a irrigar básicamente al músculo piriforme. ¿Bien? No desciende, ¿no? Solo se penetra. Otra rama, claro, esta es una rama de la división anterior, ¿no? La arteria glútea inferior, pero a veces esta arteria glútea inferior también puede salir del tronco posterior. En este caso va a ser la rama terminal del tronco posterior. Pues la arteria glútea inferior es la rama terminal de mayor tamaño de la división anterior de la arteria interna, pero en torno a la mitad de los casos, es decir, el 50% va a salir de la división posterior. ¿Bien? Esta arteria irriga los músculos de la piel de la nalga y de la cara posterior del muslo. Recuerden que esta arteria glútea inferior va a pasar por delante de los nervios sacros S1 y S2, y finalmente va a pasar va a atravesar el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme, y esto lo va a hacer entre las ramas S2 y S3. Entre estas dos ramas, entre S2 y S3. Entre las dos va a pasar por debajo del músculo piriforme. ¿Bien? Pues no se olviden de esta relación, ¿ya? Primero atraviesa S1, S2 y luego va a pasar entre S2 y S3. Luego, la arteria glútea superior, que es la rama del tronco posterior, esta arteria glútea superior es la arteria más grande de la división posterior y también irriga a los músculos glúteos y la nalga.
Esta arteria glútea superior se va a deslizar entre el tronco lumbosacro y S1. Lo van a ver así en varios cadáveres. Y luego van a salir por la pelvis, ya saben ustedes, a través de la estructura ciática mayor, por encima del músculo piriforme. ¿Ya? Entonces, esa relación es la que tienen que conocer. La glútea superior va a pasar entre el tronco lumbosacro y S1, mientras que la glútea inferior va a pasar entre S2 y S3. Entre los dos va a ir por debajo del músculo piriforme. Son relaciones importantes que tienen que conocer. Bien, luego tenemos esta otra arteria, que es la primera rama de división del tronco anterior, es la arteria umbilical. Entonces, esta arteria umbilical, como pueden ver, tiene dos porciones, una porción permeable y una porción impermeable. De la porción permeable es que van a salir estas arterias, que son las arterias vesicales superiores, y estas arterias vesicales superiores van a irrigar la cara superior y las paredes laterales de la vejiga, ¿ya? Hacia ahí va. Entonces, así lo van a reconocer. Entonces, una vez que salen las arterias vesicales superiores, se vuelve impermeable y se convierte como ligamento umbilical. Este ligamento, acá, va a ser el ligamento umbilical, va a transcurrir por la fascia umbilico-prevesical, ¿ya? Por los bordes laterales de la fascia umbilico-prevesical. Y recuerden que les dije que esa fascia umbilico-prevesical es una expansión de la aponeurosis sacro-recto-púbica. ¿Recuerdan? Esa fascia umbilico-prevesical va a pasar por delante de la vejiga y en sus bordes laterales se van a encontrar los ligamentos umbilicales. Y en la parte anterior y media vamos a encontrar al uraco, que como ustedes recordarán son rezagos embriológicos, ¿ya? Bien, entonces acá por ejemplo podemos ver, esta es la pared anterior del abdomen, acá pueden ver la vejiga, entonces este ligamento, esta fascia, esta sería la fascia umbilico-prevesical, que la van a encontrar en este espacio, que es el espacio prevesical, hablamos de este espacio prevesical que va a quedar entre la sínfisis del pubis y la fascia umbilico-prevesical. Bien, a ese espacio también lo conocen como el espacio de Rebsky, ¿ya? Entonces, ese límite anterior, que es la fascia umbilico-prevesical, va a hacer que discurra en su borde lateral este ligamento, que es la porción impermeable de la arteria umbilical. ¿Dónde va a terminar este ligamento? Como ustedes pueden ver, en el ombligo. Porque recuerden que la arteria umbilical atravesaba el ombligo hacia el cordón umbilical y se distribuía en la placenta, ¿ya? Pero después en el adulto esto se vuelve impermeable y se convierte en ligamento, ¿ya? Entonces así lo tienen que reconocer. Y ¿qué más? De la porción permeable, ya han visto, van a salir las arterias vesicales superiores. Entonces acá pueden ver la arteria umbilical en su dirección hasta el ombligo. Entonces sería la porción impermeable y esta es la porción permeable. Bien, bueno, acá para que vean, ¿no? Las arterias vesicales superiores, cómo están saliendo de la arteria umbilical. Luego, la segunda rama va a ser la arteria occipital, que ya la conocen. Esta arteria occipital se origina en la pelvis, justo debajo de la arteria umbilical, nace cerca del origen de la arteria umbilical y va a cruzar el uréter. El uréter va a pasar por detrás. La arteria se dirige entonces anteriormente sobre la pared pélvica y va a pasar por el conducto obturador. Y el orden va a ser así. Primero va a pasar el nervio obturador, después va a pasar la arteria y finalmente la vena. ¿Qué quiere decir? Que la arteria va a pasar entre el nervio y la vena. Así lo tienen que ver, ¿ya? Entonces, de superior a inferior, primero es el nervio que ingresa al conducto obturador, luego está la arteria obturatriz y después está la vena obturatriz. ¿Bien? Discurre anteriormente sobre la fascia obturatriz. Recuerden que está la fascia obturatriz en su porción pélvica, ¿ya? La arteria obturatriz puede tener un origen variable, normalmente puede nacer cerca del origen de la arteria umbilical, donde se va a cruzar con el uréter, y discurre anteriormente sobre la fascia obturatriz. Bien, entonces esta arteria obturatriz a veces incluso puede salir del tronco posterior. Acá,
¿Qué más? Recordad que en un 20% de casos la arteria epigástrica inferior va a dar origen a una arteria, que es la arteria obturatriz accesoria. Esa arteria obturatriz accesoria va a hacer anastomosis con la arteria obturatriz. Y como pueden ver en la imagen, esta arteria obturatriz accesoria que está saliendo de la arteria epigástrica inferior va a pasar por encima, va a descender al interior de la pelvis por encima de la rama del pubis. Importante esto conocer, ¿por qué? Porque cuando hay una cirugía de hernia inguinal, muchas veces, si el cirujano no tiene la precaución de recordar que en el 20% existe esta arteria, puede haber una lesión de la arteria produciendo pues una hemorragia importante. Bien. Después están las arterias vesicales inferiores. Estas arterias vesicales pueden ser una, dos. Esta arteria vesical inferior se dirige inferior, anterior y medialmente y se va a ramificar entre la pared posterior inferior de la vejiga. Y va a proporcionar también algunas ramas a las vesículas seminales y a la próstata en el varón y a la vagina y la uretra en la mujer. Bien, la otra rama es la arteria pudenda interna. Como recordarán, esta arteria pudenda interna también sale del tronco anterior y son las dos ramas más voluminosas. ¿Y cómo las distinguen? ¿Por qué? Porque la arteria pudenda interna va a originarse anterior a la arteria glútea inferior. ¿Ya? Entonces, la arteria pudenda interna es anterior y la arteria glútea inferior es posterior. ¿Qué otra cosa más? La arteria pudenda interna va a descender por la cavidad pélvica anterior a todo el plexo sacro, ¿ya? Y después de eso va a ir por el borde interior del plexo sacro. Entonces recuerden las relaciones anatómicas o los reparos anatómicos importantes. Primero, la glútea superior va a pasar por encima del músculo piriforme entre el tronco lumbosacro y la primera sacra. La arteria glútea inferior va a pasar por delante de los nervios S1 y S2, o ramas anteriores de S1 y S2, y luego va a discurrir por debajo del músculo piriforme entre S2 y S3. Y por último, la pudenda interna, que es la más anterior, va a descender por todo el plexo sacro y va a atravesar el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y por debajo del borde inferior del plexo sacro. ¿Ya? Entonces recuerden esos reparos para que se ubiquen con las arterias. ¿Bien? Entonces, finalmente, la arteria pudenda interna cruza el origen del nervio ciático antes de salir de la pelvis por debajo de la escotadura ciática mayor y por debajo del músculo piriforme y va a ir por detrás del nervio pudendo. Bien, la arteria pudenda interna, como recordarán, abandona la pelvis entre el músculo piriforme y coccygia, entre el músculo coccygia, y va a pasar alrededor de la cara posterior de la espina ciática y ligamento sacroespinoso, como pueden ver acá en la imagen, y está pasando posterior al ligamento sacroespinoso, y luego va hacia la fosa isquioanal a través del foramen ciático menor hacia la región perineal, donde ya saben ustedes va a formar el conducto pudendo, ¿cierto? Que el conducto pudendo se forma por un desdoblamiento de la fascia obturatriz, ¿ya? En la pared lateral de la fosa isquioanal. Entonces, la arteria en el periné discurre primero oblicuamente en sentido inferior y anterior por la pared lateral de la fosa isquioanal, es decir, en el conducto pudendo, y después oblicuamente en sentido anterior y superior a lo largo de la rama isquiopubiana, ¿ya? Hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Pero recuerden también esa relación, imagínense que está por debajo de la rama isquiopubiana. Entonces, si hay una lesión de esa rama, una fractura de la rama isquiopubiana, podría también lesionar a esta arteria, la arteria pudenda interna. Bien, entonces llega al borde inferior de la sínfisis del pubis y ahí va a dar sus ramas terminales. Bien. Entonces, ¿qué más? Acá dice, ¿no? Que está pasando por el conducto pudendo.
pudendo junto con la vena y medio pudendo. Cuando sale del conducto pudendo lo hace mediante la velocidad isquiática y se divide en sus dos ramas terminales, que son la arteria perineal y en el caso del varón la arteria dorsal del pene y en el caso de la mujer la arteria del pene, ¿no? Entonces aquí pueden ver las dos ramas terminales, que son la arteria perineal y la arteria dorsal del pene. Bien. Luego tenemos la otra arteria, la otra rama que es la arteria rectal media. Recuerden que esta arteria rectal media va por el ligamento sacro-lateral o aleta del sacro. Bien, entonces esta se va a dirigir hacia el recto. Irriga el tercio medio del recto. Esto también es algo importante que tienen que recordar. Recuerden que el tercio superior es irrigado por la arteria rectal superior. La arteria rectal superior es rama del mesentérica inferior. Entonces, el tercio medio va a ser por la arteria rectal media, que es esta. Entonces, aquí van a estar las aletas del sacro. Y el tercio inferior va a ser por la arteria rectal inferior. Y la arteria rectal inferior es rama de la arteria pudenda interna. ¿Qué quiere decir? Que los dos tercios inferiores son irrigados por la arteria ilíaca interna. ¿Sí? Bien, entonces acá podemos ver algunas ramas de división. Este sería, ¿no es cierto?, la arteria ilíaca externa, esta sería la arteria ilíaca interna. Entonces aquí vean, acá sería el tronco posterior y de aquí está saliendo la arteria glútea superior entre el tronco lumbosacro y ese 1. Después aquí tenemos el tronco anterior, porque el tronco anterior estaría saliendo esta arteria, que sería la arteria glútea inferior, entre S2 y S3. Bueno, acá está la imagen, está poniendo S1 y S2, ¿no? Luego tenemos la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna va a ir por debajo del plexo sacro. Acá esto sería la arteria uterina, que está yendo hacia el útero. Y acá, estas serían las arterias vesicales inferiores, acá. Y acá tendríamos la arteria, esta sería la del, referido con el nervio obturador, ¿no? Sería la arteria obturatriz. Bien, la arteria, no la han representado, parece la arteria vesical inferior, ¿no? Entonces, básicamente así tienen que utilizarse todas las ramas para que puedan encontrar las estructuras. Acá pueden ver la arteria obturatriz accesoria y a los costados, por aquí estaría la arteria obturatriz, ¿no? Que está yendo un poquito como por debajo del nervio obturatriz y aquí está viendo la comunicación. También ven la vejiga y este sería el piso o la fascia pulmocervical, que la vamos a ver bien. Ya estamos claros, hasta ahí, entonces tratemos de reconocer las estructuras. Doctor Michael. Estaba ahí. Quiero venir. No sé, ¿qué hacemos? Mira, Candaria mía. Entiendo tu frustración. Me siento igual a ti. No me decepciona, simplemente la veo que es una persona así. Se confirma. Ni siquiera lo considero como Vamos a entrar con este porque tiene cortes aquí. Si ves el otro, está pequeñito, para que vean. ¿Tú le vas a agarrar una pinza? Gracias. Vamos a empezar ya, chicos, a ver cómo vamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? 15 horas. Ya vamos a buscar más. Reconocimiento principalmente. Media hora. Todo reconocimiento. Solo le meto 15, no le muestro media hora. Lo meto 15 para llegar temprano. Mujeres. Ya se viraliza. Y empiezo. Ya, chicos, miren, acá vamos viendo, ¿no? Las arterias que vemos en la cavidad pélvica, ¿no? Ilíaca externa, ilíaca interna, ¿cierto? Ilíaca externa que luego se continúa a nivel, una vez que pasa, sobrepasa el ligamento terminal, arteria femoral. Ya a este nivel está dando origen a qué arteria? Epigástrica inferior. Y esta arteria de acá, ¿qué sería? Circunfleja ilíaca profunda, miren, seno la cresta ilíaca, esta es la famosa circunfleja ilíaca profunda, que luego se van a tomar con la ilio-lumbar, correcto. Claro, esta es la ilíaca externa, entonces. Muy bien, a este nivel estamos viendo parte de las ramas de la ilíaca interna, que tiene a su vez una rama, un tronco anterior y un tronco posterior, ¿cierto? Del tronco anterior, que es este, en realidad vamos a ver una primera arteria que vamos a visualizar esta región, ¿no? Como viene.
piriforme ahí. Yo volteo. Miren, este está cortado. Este es el piriforme. Está cortado. ¿Ya? Muy probablemente, ¿por qué? Porque debajo está naciendo el ciático, por el borde inferior. Y por el borde superior debería estar naciendo el glúteo superior. ¿Ya? Entonces, vemos este, si continuamos con este, muy probablemente este sea el glúteo superior. ¿Ya? Y este glúteo superior da ramos, uno superficial y uno profundo. El superficial pasa entre el glúteo mayor y el glúteo menor. ¿Ya? Ahí. Y el profundo pasa entre el glúteo menor y el glúteo medio. ¿No es cierto? ¿Ok? Y irriga principalmente a los músculos glúteo menor y glúteo medio. ¿Ya? Y el glúteo superior... Pero también de ramos que ayudan al glúteo Ajá. superior. Sí, ramos, más que nada, pero más que nada su irrigación es más a sus dos músculos. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación. El glúteo inferior proviene del tronco anterior, a diferencia del glúteo superior, porque estamos hablando ahorita de tronco posterior, ¿no es cierto? Proviene del tronco anterior y se va a irrigar al glúteo mayor, más que nada, ¿ok? Y pasa debajo del músculo piriforme. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces tenemos que buscar esas relaciones. Ajá, glúteo inferior. Entonces ahorita estamos en glúteos. Qué dolorcito. Miren, este es el piriforme. Y miren encima de esto, donde está el glúteo superior. Otra vez, ¿Vale? por favor. Miren, está aplastando por ahí. Glúteo superior. Probablemente es un ramo profundo, ¿no? Que está pasando por encima. ¿Sí? Por encima. Este es el ciático. Acuérdense que el ciático siempre va por debajo del piriforme. Es la manera también de ubicarlo posteriormente. ¿No? ¿Y esto qué sería? Es nervio. Sí, parte de lo que es el plexo. Muy probablemente la unión, porque a veces perfora el músculo piriforme y se junta para formar el ciático. Entonces eso. Muy bien, sigamos a ver hablando en otro cadáver, no sé dónde lo podemos ubicar. Otro, aquí también hay este. Miren, si está acá el ciático, este debe ser el piriforme, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Ciático, piriforme, glúteo inferior. Hemos visto el glúteo superior y el glúteo inferior. Todo a base del piriforme. Ojo, para poder dar exámenes súper sencillo. Solamente buscan el piriforme. ¿Ya? Muy bien. Yo voy a buscar el piriforme. Listo. Eso en caso de glúteos, ¿no? Muy bien. Entonces, muy probablemente, ya. Entonces ya hemos terminado con lo que son los ramos por tronco posterior, ¿no? ¿O tienen algún ramo más? ¿Tronco posterior? A veces da ramas musculares al cuadrado lumbar, a veces da ramas musculares así en los géminos superiores, ¿ya? Pero, hablemos del tronco anterior. ¿Cuál es el primer ramo del tronco anterior? El umbilical, ¿no es cierto? Miren, este ramito que se está yendo hacia arriba, miren, este es el umbilical, en su pars permeable, ¿no es cierto? Que se va hacia lateral y de ahí deberías tener su pars obliterada, ¿ok? Si tú ves, más o menos eso lo encuentras hacia lateral. Miren, esta es la fascia. Está envolviendo la vejiga. Ahí tienes la vejiga, ¿no es cierto? La vejiga. Ahí tenemos la vejiga y ahí tenemos la fascia, ¿no? Delante de esta se une con la fascia prevesical, ¿ya? Y detrás de esto, de acuerdo a quien sea, se va a unir con la fascia rectovesical o vaginovesical, de acuerdo si es varón o mujer, ¿no? Estas se unen en dos láminas y conjuncionan lo que es, junto con lo que es la pars obliterada de lo que es la arteria umbilical, el ligamento umbilical, ¿ya? ¿Dónde lo vemos eso? Lo vamos a ver acá. Cambiamos de cada vez. Perdón. Un poquito más espacio. Para yo poder identificar eso, tengo que ver que estoy en vejiga, obviamente. Tengo que ver esto en vejiga. Y ustedes tienen que relacionar más o menos así. Miren, esto es masculino, ¿ok? Vejiga, ¿sí? Correcto. No tiene más. No tiene vagina, no tiene útero, no tiene nada de eso. Entonces, ustedes tienen que relacionar masculino, femenino, identificar por esa parte. Miren, ¿a dónde se va? Vesical umbilical. Vesical superior. La umbilical, miren, en su pars permeable y continúa con lo que es el ligamento
Umbilical. Umbilical, ¿no es cierto? Con su fascia. Y esto Doctor. con su fascia se llama uraco. Así es. Doctor, una consulta. La única rama de la arteria umbilical en su pars permeable es la vesical superior, o también se considera la arteria umbilical accesoria. Puede haber umbilical accesoria, pero es inconstante. También puedes dar ramas para cuando Y en su rama obliterada, solo la umbilical obliterada. umbilical obliterado. Nada O sea, más, ¿qué es la solo esos obliteración dos? del umbilical? Ustedes conocen eso por embriología. Es que esto antes estaba permeable, igual que una arteria, porque por acá pasaba más o menos lo que es pasaba al cordón umbilical, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la circulación umbilical? La circulación del fetal, ¿sí? Entonces esto se oblitera en el adulto, cuando crece, ¿ya? Se oblitera y ahí forma lo que es el ligamento umbilical, ¿sí? Ah, ok. Como una fascia se denomina uraco. ¿Ok? Miren, es más, están viendo lo mismo. ¿Ya? Esta, mira, la umbilical. ¿Qué parte tendría que ser ligamento y qué parte ya? Todo es uraco, pero Claro. específicamente Más o menos ligamento. Digamos, hasta un la parte- límite. Hasta la porción, no hay un límite claro, pero más o menos ustedes tienen que verificar que la parte de la porción superior de la vejiga hacia lo que es el ombligo, ahí está obliterada. En cambio, la umbilical llega hasta la porción superior y de ahí da sus ramos, las vesicales. Miren acá un ramo Vesicales vesical. superiores. Vesical superior. Entre 2 a 3, ¿no? Quedan las vesicales superiores. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Encontramos por ahí algo más? De la Ahí, préstame. pudenda, agarramos de la Préstame. pudenda. ¿De guantes? Ok. Hasta ahí. Veamos otra vez. Mira, estamos viendo bastantes muestras, ¿eh? Vesical. Diferenciamos. Esta es una mujer. ¿Ok? Vesical, vagina, útero y recto, ¿no es cierto? Y si nos vamos a la parte superior, vamos a encontrar eso. De hecho, esto por ejemplo, ligamento. Umbilical. ¿Sí? Ligamento. Te lo muestro así. Ligamento. ¿Ok? Y hacia adentro, hacia donde está viniendo, debe estar lo que es la arteria, ¿no? Vamos a verla. Miren acá la división. Volvemos a este lado. Común, externa, interna, ¿no es cierto? Ilíaca común, externa, interna. La interna se divide en su ramo anterior, en su ramo, su tronco anterior y su tronco posterior, ¿no es cierto? Tronco anterior y tronco posterior. Miren, no tenemos más o menos una división específica, pero del tronco anterior debería estar naciendo lo que es la... ¿Lo veo? ¿Ya? De aquí debería estar yendo hacia la vesical, su ramo. Y de ahí naciendo lo que es el ligamento. Miren que está obliterado. Este es el ligamento. ¿Ya? El ligamento umbilical, ¿no es cierto? Muy bien. Después el segundo ramo. Después el segundo ramo es la arteria obturatriz, ¿no es cierto? Y vamos a ver los diferentes cadáveres. ¿Cómo lo ubican eso? Agujero obturador, parte lateral. No hay de otra. ¿De dónde viene? Ramo anterior, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que nace de ahí. A ver. Nos vamos al agujero obturador. Ahí está, miren. ¿Okay? Este que se va hacia arriba, ¿ya? Ese es el nervio. No hay de otra, porque no está entrando aquí. No está entrando el ramo anterior. Eso, ¿ya? Sin ni siquiera tocar. Eso es lo que tienes que ver, ¿ya? Pero todo lo que está acá abajo es el paquete vasculonervioso. Miren la vena. ¿Ok? La vena. Ahí está. Y ese sería el paquete, ¿no es cierto? Obturatriz. ¿Ok? Este lado lo vamos a ver. Miren. ¿Qué sería esto? Nervio. Nervio, porque está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? De hecho, vamos. Y acá tenemos, miren también, la vena. La vena. ¿Ya? Y ahí está la arterita, mira. La arteria. Esta cosita que ves acá, delgadita, está al ladito de la vena, miren. La vena está más lateral. ¿Ya? Miren, el nervio. Esta cosita que está pintada de roja. La arteria, ¿sí? Este es el nervio. ¿Ya? Entonces, miren, si seguimos a la arteria, ¿ya? Y están haciendo de acá. Y ahí está. Es más, si tú ves y diferencias, están haciendo del tronco anterior. ¿Cómo lo vas a ver? Esto no está disecado al 100%, pero esta cosa que se ve hacia atrás, este tronco, es el tronco posterior. Este sería el tronco anterior. ¿Sí? Se ve posterior, anterior. Si tú sigues ahí, miren cómo están haciendo del tronco anterior y se va hacia el lateral. La arteria
Altura 3. ¿Ya? Muy bien. Identifiquemos en el resto. ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Qué será? Ya, ya. Sí hay. Esta está más bonita todavía, miren. Vena colapsada arteria, ¿no es cierto? Miren, ¿esto qué es? Arteria obturatriz y su vena colapsada. ¿Se ve? Arteria. Ahí está el conducto pudor. Entonces tú para poder identificarla, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Al conducto. ¿Ok? ¿Hacia dónde va? Eso. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a tratar de verlos en otros sitios. Cada vez el nervio. Nada más. Nervio. En esta, ¿no? Este filete. Nervio. Muy probablemente que sea esto. A ver, acá. Otra vez. Creo que sí. Mira. Sí. Nervio. ¿Y ves? Acá. La arteria. Es arteria. Y esa es la vena colapsada. La vena. ¿Ves? Ahí está todo lo que es el obturador. ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué más Ya tenemos? hicimos umbilical. Vesical inferior, ramo anterior. Miren, la vesical inferior no la he encontrado como tal, pero he hecho el esfuerzo y mira que esta vesical están dando, mira sus vesicales superiores. No, esta es la umbilical, miren. La umbilical como da sus vesicales acá. ¿Ven? ¿No es cierto? Esta se va a seguir y sus vesicales. Ok, vamos a otra a ver. Y debajo de esa debería estar la vesical, pero no está tan disecada acá para poder evaluarla. Pero vamos a ver, igual. Estaría la vejiga. No, solamente está acá, las vesicales inferiores tampoco. No hay. Pero tiene una más pequeña. Todas estamos usando. Miren, si nosotros continuamos esta, debería estar siguiéndose la porción inferior, la vesical. Miren, esta es vejiga. Hacia arriba, lo que es la umbilical y las vesicales superiores. ¿Ok? Hacia abajo, más o menos hacia medio, por ahí deberíamos tener. Si nosotros disecamos ahí dentro, deberíamos tener la vesical inferior, a este lado. Ahí está, doctor, ¿qué es? Bueno, ¿esa? Las ramas vesicales superiores. Sí. Son 3. Sí. Mira, todavía. Lo que más la dirección. Por acá adentro debería estar, pero no la he encontrado, chicos. No la he encontrado. ¿En Siguiente ninguna rama. muestra, doctor? En estas muestras de acá. No sé si en las otras habrá. Tampoco. Menos esa, más pequeña. Otra, pero sí la uterina. Ahorita les muestro. La uterina les muestro ahorita. Eso al final, ¿ya? Sí, hay un ¿Platinado? plastinado. De ya estamos completos. Mira, ileca externa, ileca interna, su ramo anterior, su ramo posterior, ¿no? Se ve. ¿Qué más vemos acá? No veo, doctor. Esto, mira que si se va hacia superior, recto, el nervio, obturatriz, ¿no? Y ahí tenemos el paquete vasculonervioso. Si se está metiendo hasta acá adentro, es vena, obturatriz, y la que está cortada muy probablemente sea arteria, ¿sí? Obturatriz. Sí, no vemos más. Pasamos acá. Sí, no vemos más. Esa rama, si es la primera, muy probablemente sea la iliolumbar. lumbar. Hacia posterior, sí, hacia posterior. ¿Y la de abajo? La de abajo podría estar dividiéndose esta en el. Mira que este iliolumbar están haciendo ahí la ilea, propiamente dicho. Dele otro plastinado, doctor, por favor. Ilíaca externa, interna o hipogástrica, ¿no es cierto?
Tronco posterior, tronco anterior. Tenemos el tronco anterior y este tronco anterior. Esto sería, bien, está bien. Esta es la vesical, ¿eh? Ojo. ¿Vesical? Sí. Perdón, la vesical, digo la umbilical. Umbilical, en la primera rama del tronco. Umbilical. Esto es lo que es el nervio obturador. Ay, carajo, que se rompe. Nervio. Ahí tenemos la arteria y la vena. Aquí están cortados. La arteria más delgada, la vena. Ahí abajo. ¿Ya? Como tenemos ahí. Veremos qué bueno. Primero acá, ¿no? Reconocer el estrecho superior, ¿no? Entonces, esta sería la cresta pectínica, ¿no? Pectínica, entonces va a tener una espina púbica. De aquí para abajo es la pelvis menor. Y de aquí hasta la sacro sería la pelvis mayor. Entonces, como pueden ver, la pelvis mayor, primero la arteria ilíaca común, va a ser primero retroperitoneal y después va a pasar por delante del L5 y el promontorio y a la altura de la carilla articular. Y ahí se va a dividir, ¿no es cierto?, en la rama ilíaca externa y la ilíaca interna. Entonces, este recorrido ya, o sea, el peritoneo está pasando posterior y después se va a levantar. Entonces, en esta parte ya va a ser una parte va a ser ya subperitoneal. Pues por aquí se va a encontrar, se supone que va a estar la raíz del segmento del mesosigmoides, y aquí vamos a encontrar pues el paso del uréter, ¿no? Y acá en el lado izquierdo no está pasando por delante de la arteria ilíaca externa. Entonces aquí el uréter, como pueden ver en la imagen, va a pasar medial a la arteria ilíaca interna. ¿Ya? En cambio aquí va a pasar algo posterior, ¿ya? Medial al lado izquierdo, ¿no? Medial y posterior, así va a ser la relación, ya, sino que ahora está pues separado. Bien, entonces luego la arteria ilíaca interna, ya saben que va desde la carilla auricular del sacro hasta la escotadura ciática mayor. Entonces aquí sería más o menos la escotadura ciática mayor y se va a dividir en el tronco anterior y en el tronco posterior. ¿Ya? Entonces del tronco, y está ocupando este espacio, ¿no? Este espacio sería el pelvis rectal superior, ¿ya? Porque aquí se supone que está el peritoneo. Esto es peritoneo, ¿no es cierto? Que lo han cortado, pues, sí. ¿No? Entonces este es el peritoneo, ¿ya? Este es el peritoneo, así normalmente esto es, ¿no? Así es, entonces peritoneo. Entonces aquí está pasando, ¿ya? ¿No? Por debajo de la pelvis menor. Y luego este tronco va a dar su primera rama, ¿ya? ¿Cuál es la primera rama? La arteria umbilical. Entonces vean, miren, esto se supone que tiene que ser así, ¿no? Ay, qué pesado. Ya, miren, acá, doctores, esto que ven acá y está todo desorganizado, esto sería la fascia umbilico prevesical. Esto, y entonces esta fascia umbilico prevesical va a pasar por delante de la vejiga, ¿ya? Entonces esta fascia umbilico prevesical limita este espacio, que sería el espacio prevesical o espacio de Retzius. Este sería el espacio de Retzius, que va a estar limitado posteriormente por la fascia umbilico prevesical. Entonces la arteria umbilical va a tener un recorrido permeable, primero una porción permeable y después impermeable, que va a pasar por el borde lateral de la fascia umbilico prevesical. Entonces miren, esta es la fascia, pues esta sería la porción impermeable. ¿Se dan cuenta? Pues desde acá es ligamento umbilical y esta sería la porción permeable. Entonces de esta porción permeable es que van a salir las arterias vesicales superiores, que aquí ya no están, ¿no? Estas aquí ya no están. Pero lo pueden marcar, por favor, ahí el flercito. Estoy llorando. Con mis ojos de No llores, doctora. La queremos.
estoy llorando. Puedes bajar. Yo debería llorar con mi nota. Yo debería A mí llorar sí por con odio me he hecho. Entonces, este es el ligamento ese día sí le he explicado ¿ya? cómo me he equivocado totalmente. Umbilical sería más bien lateral, porque el ligamento, perdón. Ligamento umbilical medio va a ser el uraco. Este va a ser el medial, tienes ligamento umbilical medio, ¿ya? Medio el uraco y medial el ligamento umbilical o la arteria, la porción impermeable de la arteria umbilical, ¿no? Ajá, sí, eso lo vamos a revisar ya en vejiga, vamos a revisar todas esas estructuras, ¿ya? Bien, después, ¿qué tenemos? La siguiente rama, ¿cuál va a ser? No, obturatriz. Obturatriz, la arteria obturatriz. La arteria obturatriz. Ya, miren, acá está, el nervio obturador, ¿no? Y acá está, es lo que les decía, ¿no? Este es el triángulo de Marfil, ¿no? Ya. ¿Cómo lo encontramos? Entre el borde lateral de la quinta. Acá debería estar el psoas, el borde medial del psoas mayor y el ala del sacro, ¿no? El ala del sacro. Entonces, este es el nervio obturatriz. Obturador o ya, Obturadora. acá está, ¿no? La arteria es obturatriz. La arteria tiene que estar debajo. Entonces acá no hay, ¿no? Volado. Y acá está la vena. La vena obturatriz. Entonces, entre los dos debería estar la arteria, ¿no? ¿Acá ven la vena? Sí. Ya. Y acá, este sería el tronco lumbosacro, ¿no? ¿Ya? Tronco lumbosacro. Este sería L4, ¿no? Perdón, L5. L5, entonces acá está S1, ¿no? Entonces, aquí. Es vena, ¿no? No, es arteria. Este lado lo puedes ver. Miren, acá está. Pues, ¿qué será esto? Si hemos ubicado el tronco S1 superior, ¿no? Es grueso, ¿no? Se está yendo. Y este va a ir por encima del músculo piriforme. Aquí estaría, ¿no? El músculo piriforme. Ya, algo más. Márquelo, doctora. Glútea superior. Es que no se ve bien. Ay, ya está, arteria glútea superior. Ya. Y después está la arteria ilolumbar, estará acá. ¿No? supone No que se sale ve. de la, o sea, debería estar ascendiendo por acá, ¿no? La fosa ilolumbar no está, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más encontramos aquí? Estas serían las arterias vesicales inferiores o vesical inferior. Acá. Miren cómo está yendo hacia la vejiga. Esos son los vesicales. Arterias vesicales inferiores. Bueno, algo más de acá. Son varias, ¿no? Arterias vesicales inferiores. Miren, a este lado sí se ve la arteria obturatriz. ¿Este qué es? Debería ser el conducto deferente, ¿no? Vamos a ver, parece que ya. A ver, aquí, entonces, arteria externa, acá sí se ve, ¿no? Miren, esta es una vena o es arteria. Vena, parece esto más colapsado. Vena, obturatriz accesoria, ¿no? La obturatriz accesoria. Y acá sí podemos ver, miren, el nervio, la arteria. ¿Y de dónde está saliendo esta arteria? Mira, esta es la arteria. Pueden marcar. Este es el tronco anterior, este sería la Umbilical. la arteria umbilical. Vesical. Está yendo hacia la vejiga. No. Esa es la. Sí, ¿no?
prostáticas, no. Acá debe estar, sino que está todo un desorden. Doctora, la vena de Acá, este sería la a veces las prostáticas, la vesicodiferencial, van a salir de la arteria vesical inferior. Acá hay varias, ¿no? Y como puedes ver, está yendo entre la vejiga y el recto. Entonces ahí estaría el tabique recto vesical. Entonces mira, todas estas ramas son nombiles. Acá todas estas arterias, mira, están yendo hacia esa región. Entonces mira, acá de las vesicales inferiores, que falta aquí vesical. Yo creo que está saliendo la arteria de conducto del ferente junto con las vesicales inferiores. Estas serían las vesicales inferiores. Acá, sí. Vesical inferior, acá estarían, ¿no? Acá las prostáticas que pueden salir de la vesical inferior o a veces directamente de la arteria inferior. Ya, a ver, esta sí parece la rectal media. Porque ¿hacia dónde va la rectal media? Se va a ir hacia lo que es Las alas del sacro, ¿no? el sacro de la porción retro. Mira, entonces estas serían las aletas del sacro. Mira, estas es el recto, estas serían las aletas. Acá. Están yendo de la cara a la tierra. Entonces, por ahí tiene que ir esa arteria. No, mira, Eso deriva. Necesita los parece, mira, porque esto está yendo hacia acá. Sí, la rectal media, ¿ya? Sí, está yendo hacia esa región. Que son dependencias. ¿Ya? No lo puedo ver. Otra. ¿Ya? Siempre para verte más. Acá están las venas. Bueno, acá el músculo obturador, ¿no? ¿Está? El músculo obturador. Entonces esta sería la aponeuriosis del obturador. Acá también. Acá también. Por debajo ya estarían los elevadores. Ahora vamos a buscar ahí. ¿Cuánto es? Esta sería la... Inferior, perdón, glúteo inferior. Porque la superior va por encima entre el tronco, en cambio esta está yendo hacia abajo. Ajá, y hacia abajo está yendo. Esto falta visicar. Es la más oscura, esta también. No, es que acá no está disecado. Sería la pared lateral, esta sería la pared posterior, y acá tenemos la arteria, ¿no? ¿Sería qué arteria? Umbilical, ¿no? Está yendo hacia la pared anterior, entonces sería la porción permeable y estas serían las arterias vesicales, ¿no? Esta sería la porción permeable. Luego sigue la arteria va nervio, perdón, nervio, esta es la arteria y yema. Esta es la arteria. ¿De dónde está esa? No, mira esta vez. ¿Cuál es la? Ya me perdí. Acá está la ¿Cuál es la arteria? Esa sería la esta es la arteria. Así va el orden, ¿no? Nervio, arteria. arteria y vena. ¿Ya? Entonces, acá miren, sí se ve, ¿ya? Acá se ve el tronco lumbosacro, ¿no es cierto? Está en la fosa lumbar. Después del tronco lumbosacro que sigue, S1, después S2 y acá S3 estaría, ¿no? Entonces miren, entre S2 y S3, ¿quién sale? Glúteo inferior. Está saliendo del tronco anterior. ¿Ya? Y la pudenda va a ir por debajo. Acá no está. Y es un tronco, es anterior. Ajá. Entonces va sí por el borde inferior.
Entonces no está aquí, ¿no? Entonces, ¿esta qué sería? Glúteo superior, ¿no es cierto? Entre el lumbo sacro y ese. Lo puedes marcar. Es que de verdad no veo. Ya. Esta sería la glútea superior. Acá, esta sería la glútea inferior. ¿No? Glútea superior y glútea inferior. Una fotito. Miren, estas serían las arterias sacras. Ya. Esta sería la arteria sacra lateral superior, porque va a ir por los agujeros sacros anteriores, superiores, ¿no? Y el inferior no está. ¿Ya? Entonces sería hasta la sacra superior, ¿no? Entonces sería una rama pélvica o intrapélvica, ¿no? Parietal, intrapélvica. Parietal, intrapélvica. Aquí está. Ah, no, miren, esta es la superior y esta es la inferior, porque estaba por el agujero sacro superior. ¿No? Ya está. Entonces ya la sacra superior y esta es lateral superior y esta es la sacra lateral superior. Perdón, No, la verde es superior, la roja es inferior. ambas son sacras laterales, ¿no? Ahí está. Algo más aquí. No, no está acá. Pero esa arteria iliolumbar tiene que ir por detrás del psoas menor, psoas, perdón, y va a ir acá, ¿no? Acá todas las ramas se van a dividir. En otros se ven, acá no hay, ¿no? Por aquí se dividen las ramas transversales de la arteria iliolumbar. Ya podemos aprovechar acá para ver el obturador interno, ¿no es cierto? El piriforme estaría por debajo del tronco. Acá más o menos, ¿no? Aquí debajo va a estar el músculo piriforme. Aquí. El músculo piriforme va a ser la pared posterior. ¿Ya? Acá el músculo piriforme y acá el obturador. ¿Ya? Sería esta la fascia obturatriz. Pues aquí pueden ver la vejiga, ¿no es cierto? Ah, ya, este es pues el conducto diferente. Tan desorganizado. Siempre. Estos son pues el conducto de testículos. Wow. Y a partir de eso también puede haber ramas intestinales, como esta que vaya a tanto sacra u otras que van por los agujeros intestinales. Acá pueden ver. Entonces sería que ya es el suelo de la pelvis, ¿no? Sería el músculo ligado adelante. Cubo rectal no, ese está ¿Coxigio? más anterior. Y esto hacia posterior sería el cubo coxigio. También está yendo hasta el coxigio. Este sería el cubo coxigio y acá estaría el ligamento anorrectal. Ya, claro, esto es. Entonces, esto es el esfínter anal externo. Ya, esfínter anal externo y acá está el posterior. El cuerpo perineal. El cuerpo perineal estaría a la altura de las... A ver, vamos a ver. Acá, mira, esta sería esa fascia, ¿no? De Mandibulars, ahí está. Y pues más o menos aquí esto va a terminar. Este sería el tabique recto y vesical. Acá, por aquí. Este sería, ¿no? Más o menos, todo está por sí. Todo esto sería, ¿no? El cuerpo perineal por acá. Entonces este sería el triángulo anal y este sería el triángulo urogenital. Pues aquí estarían, ¿no? Los músculos. ¿Se puede ver el conducto de Alco? Alco.
Acá creo que no. Puedes marcar las porciones ahí, doctora. Este es el la posición. Esta grasa es la grasa ¿no? Entonces acá todo sería ya el triángulo urogenital y acá el triángulo anal. Entonces en la pared lateral aquí estaría, no falta decir para poder encontrar, no está trabajando. No, en el espacio superficial y en el espacio profundo. Que No, acá está bien desorganizado, ¿no? Para que se busque. Pero tendrías que ubicar la membrana perineal, ¿no? Más o menos, esta es la uretra. Aquí estaría, ¿no? Es que no lo han sacado. Y no hay plastinados por ahí, porque tenemos plastinados. A ver, otro tengo que prestar. ¿Este qué es? Este es el... Este es el ligamento sacro. Tuberoso. Se pasa por aquí. Sería el nervio ciático. Este sería que es el músculo piriforme. Y este sería el tendón del es el obturador, ¿no? Sí. Como yo no entiendo si obturador se ve. interno y este el Piriforme. ¿no? Acá pueden ver el nervio ciático. Habría que secar más acá para poder encontrar más. El ciático junto con el nervio pudendo descienden. Por debajo está El nervio pudendo va a por debajo. ingresar hacia el Perineo. Algo más, algo más. Sí, esta también se ve. Esta. Ay, Bien clarito el plexo ciático. sacro, ¿no? Esa casi podríamos El tendón del obturador interno. Creo que es este, mira, tiene formita. ubicar y después de eso sigue la Pues miren, este es el pulso, la arteria pudenda. Acá, esta sería la vena, ¿no? Sí, porque es ¿Bosque o pudenda? No, vena pudenda, ¿no? Entonces, están pasando por debajo, ¿no? Y esta sería la arteria glútea inferior. Entonces, como pueden ver, miren, este es el tronco lumbosacro. Este es L4. 4, L5. Ah, no, ¿qué es el? S2. Claro, sale de la cara La lateral. glútea superior. ¿Perdón? Ahí va, eso, ¿qué es? Este es el segundo. A ver, ¿cómo estamos? L5, S1, Más grueso. S2. el otro sí lo hace dos. Todo eso es tronco lumbosacro. Tronco lumbosacro. Ese no. Perdón. Este es L5, ¿no? Este es S2. Claro, entre S2 y S3 pasa la glútea inferior. Ya, y acá sería la pudenda. Que va a pasar por todo, pero acá en este caso mira, está pasando, es más anterior, pero está pasando por encima de S3, ¿no? Porque mira, a ver, contemos. Tronco lumbosacro. S2. Este es S3. Entonces debería pasar por acá, pero a veces puede variar así por ahí. ¿Ya? Está por encima de S2. ¿Ya? Por encima de S2. Sí. Ya. Sí, sí, sí. Luego tenemos esto que sería. El coxis está debajo del piriforme. El coxis, porque el piriforme está debajo del plexo sacro. Creo que está Músculo, coxis. O Ay, no sé. Ay, sí, es que así es que coxis. este es el obturador interno. ¿Ya? Todo esto es el obturador. El elevador de la... ¿Cuál? Esta sería la arteria materno. Sí, son las vesicales, está yendo hacia la vesical inferior.
Arteria vesical inferior. Esto con la vena, ¿no? Esta es la vena. La posterior es la arteria, parece. Entonces lo han movido, ¿no? Claro, esta es la arteria y lo han roto. De acá seguramente esto es roto. Entonces sería vesical. Sí, arteria vesical. Arteria atratis, ¿no? El otro tiene un hilo, debe estar por ahí saliendo del tronco. Acá entonces podemos ver, este sería el, acá está, sí se ve, este es el elevador del ano. Entonces sería esto el tubo coxígeo, entonces acá estaría el ligamento anocoxígeo, ¿verdad? Músculo coxígeo, tubo coxígeo. Y el recto, ¿no? Este es el recto. Ya. Entonces, el tubo rectal que lo encontramos, ¿verdad? Tiene que estar en la flexura, ¿no? El momento en que hace la flexura. Eso, ¿no? Para que lo mantenga. Este sí sería, mira. Ya, sí, mira, bulbo esponjoso, ¿no? Bulbo esponjoso y este isquio cavernoso. Bulbo esponjoso y isquio cavernoso. ¿Ya? Entonces, lo han medio desorganizado, pero más o menos sí, recuerda que este liga urogenital, entonces tenemos que acercar, ¿no? Entonces, por aquí, ¿cómo estamos acá? Este es la vejiga, ¿no? Vejiga. Vejiga. Entonces, este que es especial. No, varón, mujer. Es varón. El recto. Esta sería la sí, cierto, cierto. La próstata, ¿no? Te vi que recto vesical. Vesical. Claro, va a formar parte de la, esto es de la próstata. Entonces, por aquí, ¿no? Va a formar, se va a dividir y va a formar parte de la celda prostática, eso lo vamos a ver. Acá se ve un poquito. Es que está acá, por aquí tiene que estar, es que esto lo han cortado muy bien. Entonces por aquí estarían los músculos o la membrana perineal, ¿no? Es lo más seguro. Entonces sería el espacio perineal superficial y acá el profundo. Perdón, profundo y este el superficial. ¿Ya? Justo por en el profundo hay músculos característicos, ¿no? En Claro, esos espacios. hay varios, ¿no? Regáleme un guante, doctora. Que si me regala un guante. ¿Está sudado? Mira, Saque. no está pegado. Ay, se puede. Te vas a contaminar. Hay otro guante, Ah, ya está, ya. Sí, rapidito nomás. Espera. Para tomarle foto. No, cierra las puertas. Los de medicina, pero esos van a entrar a hablar. Doctores, tenemos que salir. Todavía no están. El doctor tiene clases con tecnología. Doctor, 5 minutos más. 5 minutos, doctor, no sé si. Se lo ruego. Ponle los alfileres. Tómale, yo le tomo. Acá hay alfileres, acá hay alfileres. Es que si no, no se va a ver. Sí. Esto sí es difícil, ¿no? No está tan fácil. Tú dime. Este para allá. Acá está este músculo. Está preso. Lo corto y lo... ¿Dónde está el inferior? Este sería la glútea inferior. ¿No es cierto? Acá. ¿No es cierto? ¿Cuál? Esta es la glútea inferior.
Entre S1 y... No, tronco lumbosacro El tronco lumbosacro es S1, S1. S2, este está pasando superior acá. Glúteo Ese sería el glúteo superior e inferior. Ajá, sí, sí, sí. Ya, toma la foto ahí. Mira, la prendes y está. Y por fuera. Ya, esta, la porción esta no entendí. De acá no vi nada. Este era uno y este era el otro, ¿no es cierto? Ah, de espacios perineales. Ese. Después, ¿qué más era? Sí, ¿no? Ese le voy a tomar fotos. Sí, esos dos eran los. Sí, 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 tienes razón. Ya. Después, acá. ¿Logré encontrarlo? Está por acá. No. Y acá ya fue. Ya, el de acá. Hay que terminar de poner. Luego lo corto el video, ya lo edito para subir. Está en un canal abierto de YouTube. Pero hay en dos números. O sea, no sé, yo te pasé, creo, todas las imágenes. Y acá. Ah, está. Esto ya es ya. Sí, sí, sí. Ahí está marcado. Hay unos cuantos marcaditos ahí. La doctora marcó. Acá hay otro. Acá está. Esto, ajá. Piriforme. Ciático mayor, tendón del obturador y la fascia. Vaya poniéndole los alfilercitos a su sitio, por favor. Acá te acuerdas cuáles más eran para marcarlos. Pucha, acá no le entendí mucho. ¿Qué más era acá? Mira, de acá no se veía nada. No está bien. A ver, esto. Externo, interno. La obturatriz acá no se veía nada. Sí, debe verse. No se ve. No, acá no se veía, en este no se veía. Ya, sácalo, falta uno. Acá. Ya,